Saludable es presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur. Así es, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Nosotros súper contentos de acompañarles una vez más en esta cita con la salud y sobre todo brindándoles a ustedes las mejores herramientas para que puedan atender esas situaciones, esas afecciones, esas patologías, por supuesto, de la mejor manera. Siempre invitando a la prevención. Ya nosotros preparados y también invitándoles para que nos acompañen a través de nuestra mensajería. Acá les espero para saludarles con mucho cariño desde esta plataforma con mucha actitud saludable al 0412-137-8924. También en las redes sociales nos pueden encontrar como @actitud saludable TV Piso y mi cuenta @conanabel. Hoy vamos a estar hablando junto a nuestra gran invitada neurocirujano Noriana Villegas sobre la hernia discal. Así que si conocen sobre alguien sobre esta patología, con esta patología, pueden compartir con nosotros a través de las redes y si no, a través de la mensajería, ya saben, 0412-137-8924. Así que comenzamos de la siguiente manera, hablando un poco sobre esta afección. Una hernia discal ocurre cuando el centro gelatinoso de un disco intervertebral se desplaza hacia afuera a través de un desgarro, lo que puede presionar la médula espinal o las raíces nerviosas, causando dolor, entumecimiento o debilidad. Los síntomas comunes incluyen dolor de espalda que puede irradiarse hacia la pierna. Bueno, ya tienen la introducción a este tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana con mucha actitud saludable y por supuesto pónganse muy cómodos donde quiera que ustedes estén viendo este programa. Recuerden que somos esa combinación perfecta, pero sobre todo escribirnos al 0412-137-8924 que ya compartimos allí a través de la pantalla y les esperamos gustosamente. Damos la cordial bienvenida a nuestra entrevistada. ¿Cómo está, doctora Noriana Villegas? Bueno, bienvenida a Actitud Saludable. No nos había visitado en este nuevo espacio que, bueno, ya tiene un buen rato compartiendo con todas las familias venezolanas, pero que hoy, doctora, nos corresponde hablar sobre una patología bien importante, la hernia discal. Bueno, primero que nada, buenos días a la audiencia y buenos días. Gracias nuevamente por la invitación y por poder venir nuevamente acá a compartir algo del conocimiento que tenemos. Efectivamente, como aparecía en la introducción, el tema de la hernia discal se produce cuando hay ya sea una ruptura del anillo fibroso, que es la estructura externa del disco intervertebral, o precisamente que ésta pierde su firmeza y produce que haya una deformación del disco. De allí que nosotros podemos clasificar las hernias discales de 4 maneras. Protrusiones discales cuando hay un leve abombamiento, como lo podemos evidenciar por ejemplo, en estudios de resonancia del disco intervertebral. Después viene otra clasificación que es la extrusión del disco intervertebral cuando evidenciamos que hay una salida del contenido del disco. También hay otra forma mucho más grave que son la migración y el secuestro. En la migración, además de que hay una salida de ese contenido discal, la hernia se desplaza ya sea hacia la parte superior o hacia la parte inferior del disco. Y el secuestro es cuando, además de que se salió ese fragmento, hay un fragmento que puede estar 2 niveles por arriba o 2 niveles por abajo de donde hubo la ruptura. Entonces puede producir síntomas incluso en otro espacio donde no hubo la ruptura del disco. Ahí es donde quiero justamente detenerme, doctora, ya por supuesto conociendo lo que nos viene explicando sobre la hernia discal. ¿Qué pasa con una persona cuando está presente esa hernia discal? Es decir, cómo se va manifestando eso en su cuerpo, y es bien importante porque pudiese haber personas que estén pasando por esa afección y no logran identificar o sencillamente recurren a la automedicación por un tema de que es algo pasajero, pero quisiera que compartiera con nosotros. Ok, los síntomas más frecuentes o las manifestaciones clínicas más frecuentes de un paciente van desde el dolor y va a depender específicamente de la zona donde se produzca la hernia discal, ya sea a nivel cervical, dorsal o lumbar. Entonces, en primera instancia, el paciente va a manifestar dolor, que puede referir un dolor referido hacia el área, sobre todo muscular, y cuando ya la hernia, en este caso, va comprimiendo alguna de las raíces nerviosas, o en este caso la médula, ya el dolor va a ser mucho más intenso y ahí es donde la persona va a manifestar que tiene parestesias o adormecimiento, ya sea en miembros superiores o miembros inferiores.
Ahora, que teniendo esa presencia de dolor, ese dolor va a ser agudo, se va a presentar de manera intermitente, es decir, porque podemos tener de repente un dolor por algún movimiento, el cansancio, fatiga, pero realmente cómo podemos de alguna manera diferenciar que estamos en presencia de que allí hay algo que está pasando, puede ser una hernia discal, bien sea en la parte cervical, como usted lo dice, o en cualquiera de las áreas que se presente, el dolor se va a manifestar de forma diferente. Realmente esto tiene que ver con el tema de la actividad o hay que ciertas actividades laborales que tienen mayor predisposición a desarrollar hernias discales. Ejemplo, personas que carguen mucho peso, de repente tienen más predisposición a eso. Pero los síntomas normalmente van a aparecer de forma gradual, a menos que haya un esfuerzo físico o incluso hay una de las clasificaciones de las hernias que son las hernias postraumáticas que pueden ocurrir durante un accidente de tránsito o una caída de altura, eso puede presentarse. ¿Cuál es realmente el examen o el ABC, por decirlo, el protocolo médico para identificar que hay una hernia discal? En primera instancia, siempre el paciente debe acudir a una consulta con un especialista, porque realmente el especialista es el que va a poder determinar si realmente estás o hay una sospecha de una hernia o el dolor, por ejemplo, ya sea cervical o lumbar, sea por otra causa. Pero realmente el estudio World Standard es la resonancia magnética. Porque realmente este es el estudio que nos va a permitir ver estructuras blandas, ya sea como el disco intervertebral, los ligamentos, las raíces nerviosas, la médula, cosa que no lo hace la radiografía. La radiografía solamente te va a inferir si hay disminución del espacio, si hay una listesis, que es un desplazamiento por una fractura de las apófisis articulares de las vértebras. O sea, eso solamente te puede inferir que hay alguna enfermedad discal, pero el estudio que te va a determinar si hay una hernia o no es la resonancia magnética. ¿Cómo influye la presencia de una hernia discal en esa rutina que pueda estar teniendo una persona? Es decir, ¿cómo se limita de alguna manera su actividad física, lo que esté haciendo realmente? Su actividad física, evidentemente, una persona que tenga dolor es una persona que no va a poder realizar sus actividades de forma diaria a menos que se automedique, y esta medicación normalmente suele ser con altas dosis. Que va acompañado luego de esa resonancia magnética. Me imagino que el médico tratante allí tiene que dar realmente cuál es esa medicina que tiene que tomar y sobre todo qué debe hacer, ¿no? Exactamente. Una vez uno realiza el diagnóstico y determina, de acuerdo a los grados que acabo de explicar, qué tipo de hernia tiene el paciente, es donde tú vas a indicar el tratamiento, ya sea médico o sea quirúrgico, según el caso. ¿Hay cura para la hernia discal sin necesidad de recurrir a la cirugía, doctora? Realmente una cura como tal no, solamente por ejemplo en el caso de las protrusiones discales es donde tú mandas a hacer cambios en la actividad física del paciente, cambios en la actividad laboral, si la persona tiene sobrepeso, que mejore en este caso el peso. Pero realmente en la mayoría de los casos la solución definitiva para mejorar el dolor e incluso mejorar la biodinámica de la columna siempre va a ser la resolución quirúrgica. Sí, a través del 0412-137-8924 ustedes pueden acompañar con las diversas inquietudes en torno a esta patología y nos preguntan desde el estado Apure lo siguiente: ¿cuál es la mejor terapia para la hernia discal? Realmente como tal terapia no podría, primero que no todos los pacientes son iguales, en este caso habría que evaluar al paciente para saber qué tipo de hernia tiene, qué otras patologías asociadas precisamente tiene, para saber si realmente el paciente amerita, por ejemplo, en este caso, rehabilitación, y que la rehabilitación también esté enfocada precisamente a la educación e higiene postural. El uso de la fisioterapia, ¿cuán beneficia el tema de la hernia discal para mejorar sobre todo los dolores? La fisioterapia realmente es una de las grandes aliadas de nosotros, realmente siempre cuando va indicada y va bien guiada entre nosotros y el equipo, en este caso de fisioterapia. Pero en primera instancia es para mejorar el dolor, además de que muchas veces incluso el paciente que se opera es el paciente que
mucha más rehabilitación debe ameritar porque hay que mejorar también, porque es el paciente que se acostumbró a caminar mal, a hacer los ejercicios mal, las actividades mal, entonces hay que reentrenar otra vez para que mejore y no vaya a ser patologías más adelante. Exacto. Usted mencionaba ahorita que según la historia clínica, por supuesto, de cada paciente, se va a dar, como quien dice, cuál es esa terapia o cuál va a ser esa pauta a seguir. Cuando hay otras patologías asociadas a la hernia discal, ¿cuáles son realmente esos tratamientos que se le van dictando allí al paciente para su mejora? Por ejemplo, hay pacientes que además de tener hernias discales, tienen, como te comenté, algo que se llama espondilolistesis, que es porque se produce una fractura de la apófisis articular, en este caso de la vértebra, lo que hace que el paciente esté en un constante desplazamiento y eso aún va desgastando más el disco. En este caso es importante, como eso altera la biodinámica de la columna, hay que en este caso intervenirlo y además de tratar la hernia, también hay que tratar la parte, en este caso ósea, y entonces ahí es donde tú instrumentas la columna y colocas tornillos, en este caso tornillos transpediculares. Doctora, nos corresponde hacer una pausa y con ello vamos a dejar la siguiente inquietud que nos envían al 0412-137-8924, el cual ustedes también pueden utilizar para escribirnos y allí, por supuesto, hacer sus consultas. Nos dicen lo siguiente: ¿cómo debe dormir una persona con hernia discal? Pero eso nos lo va a responder en la próxima parte. Ustedes allí conectados con mucha actitud saludable, ya saben, @actitud saludable TV Piso y mi cuenta @con Anabel. Quédense con nosotros, al regreso seguimos desarrollando mucho más este tema. ¿Te imaginas despertar con el sonido de las olas del mar, explorando una selva virgen, descubriendo una ciudad colonial llena de historia? Con Benetour, todos tus sueños de viaje se hacen realidad. Te llevamos a cada rincón de Venezuela y el mundo, desde las playas paradisíacas hasta las majestuosas montañas, pasando por la rica cultura y la deliciosa gastronomía. Y vive la magia de viajar con Benetour. Infosalud te informa. La Unidad Oncológica Maruja Clavier en el estado Anzoátegui, Barcelona, atiende a las pacientes oncológicas en la fase de intervenciones quirúrgicas y ofrece consultas en nutrición, quimioterapia, psicología, medicina oncológica, mastología y medicina interna. Bueno, información de interés para todos ustedes. Avanzamos en esta mañana con más de Actitud Saludable. Ya saben que estamos súper activos a través de las redes sociales, @actitud saludable TV Piso, mi cuenta @con Anabel. Y por supuesto la mensajería 0412-137-8924, allí la tienen. Y por cierto, saludo a toda esa gente maravillosa que está conectada con nosotros y con muchas inquietudes en torno al tema que estamos abordando en esta mañana. Hernia discal. Noriana Villegas, neurocirujano, nos acompaña y por supuesto yo paso a leer, doctora, esas inquietudes. Inicialmente habíamos dejado una pregunta en la parte anterior: ¿cómo debe dormir un paciente o una persona que por supuesto esté pasando por esta patología? Y nos preguntan lo siguiente. Sol Mijares, a quien saludamos desde Barinas, dice lo siguiente: los síntomas se pueden tratar con medicinas, ¿cuáles son? Y por supuesto nos escriben y nos dicen lo siguiente: buenos días, muy bien el programa, tengo una duda, una vez que se opera una hernia discal, ¿puede volver a aparecer? Soy Rodrigo Pérez desde Acarigua. Saludos para todos ustedes y bueno, ahí están las inquietudes. Bueno, con respecto a la primera pregunta, con respecto a cómo debe dormir un paciente, realmente eso es un mito que siempre les comento a los pacientes con respecto a que la columna es recta. Realmente la columna no es recta. Realmente la columna está diseñada con unas curvaturas que son lordosis, sifosis, lordosis y nuevamente sifosis. Entonces, literalmente como si fuese una forma de una S. Entonces es importante que a la hora de dormir realmente se conserven esas, o trate de conservarse esas curvaturas. Entonces es necesario, o por lo menos yo trato de recomendarle a los pacientes, que deben utilizar una almohada, o sea, ni muy alta ni muy baja, a nivel cervical, y otra, sobre todo a nivel lumbar, sobre todo el paciente que duerme en posición supino, es decir, boca arriba.
Y de igual manera, si el paciente es de los que prefiere dormir de cúbito lateral, o sea, es decir, de lado, es necesario también, además de la almohada en esta zona, también yo recomiendo a veces que coloquen una almohada acá entre las piernas, precisamente para mejorar, en este caso, la postura. Ok, a quien consulta sobre las medicinas para tratar la hernia discal. Realmente con respecto a la medicación, eso es muy variable porque eso va a depender de paciente. Yo tengo pacientes que con diclofenac sódico, por ejemplo, hablando de algún medicamento particular o de acetaminofén, realmente mejoran o manejan muy bien el dolor, como tengo otros que debo utilizar medicación, o sea, según los niveles de uso de los analgésicos, debo llegar a niveles mucho más altos para manejar eso. Eso realmente es muy variable. Ajá, la respuesta del señor Rodrigo. Una vez operada la hernia discal, ¿puede reaparecer? Bueno, realmente no es reaparecer, incluso por eso yo siempre hago el énfasis en los pacientes, por lo menos los que yo opero, o yo y mi equipo operamos, en que es necesario que el paciente reciba educación e higiene postural, porque al momento que salió una hernia, el paciente tenía una postura o hacía algún cierto tipo de actividades que lo llevaron a tener ese tipo de patología, entonces debe evitar volver a repetir esos patrones. Por eso es importante la rehabilitación postquirúrgica, para evitar que salgan o aparezcan patologías o hernias en otros niveles, ya sea superiores o inferiores, precisamente porque no se educó bien en ese paciente. Ahora me voy a un escenario un poquito más drástico. Si no atiende ese paciente esa hernia discal, doctora, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, yo siempre se los digo a los pacientes porque los pacientes tienen, y eso es válido, como siempre se los digo, que no existe hasta los momentos, ningún medicamento, ninguna otra cosa que te vaya a quitar una hernia, como he visto por allí que promocionan cierto tipo de terapias alternativas para desaparecer la hernia. Realmente no. Lo que va a mejorar en este caso, si es una hernia que ya tiene criterio quirúrgico, en este caso evidentemente va a ser operarla. No existe ninguna sustancia ahorita que vaya a disminuir eso. La hernia lo que va a hacer, ese segmento que se extruyó de ese espacio, lo que va a hacer es calcificarse y va a seguir endureciendo allí. Y si tiene, por ejemplo, una raíz allí, entonces el dolor va a seguir hasta que realmente eso no se mejore. Juan Machado, desde el estado Falcón, saludamos con mucho cariño, pregunta lo siguiente: ¿puedo tratar una hernia discal con remedios caseros? No. Bueno, eso siempre es bien importante y ya usted lo decía incluso al inicio, lo pertinente que es acudir a ese chequeo médico y sobre todo ese médico tratante de una patología como esta. Exactamente, siempre acudir a un especialista. Doctora, ahora bien, nos dicen, ¿cómo hago para desinflamar una hernia discal? No. Creo que muchos recurrimos, y lo digo porque además la audiencia siempre tiende a hacer esa pregunta porque siempre... Y no es malo, tenemos mucha fe a los remedios caseros, a lo que recomienda la abuela, pero no siempre es lo más acertado a la hora de tratar realmente ciertas patologías. Sí, y eso también es uno de los mitos que todas las personas siempre creen, que cuando uno les dice que hay que operarlo, todos los pacientes creen que van a salir peor o van a salir con una lesión, y realmente el riesgo de aumentar los síntomas o de aumentar el déficit, porque recuerden que los discos intervertebrales, por detrás de ellas está la médula y están las raíces. Evidentemente, mientras la hernia sea más grande, más tiempo esté eso allí comprimido, mucho más síntomas, y los síntomas neurológicos son mucho más difíciles de recuperar. No es lo mismo yo operarte ahorita con una hernia que el dolor comenzó hace un mes, que operarte en 20 años, donde ya ese disco ya se calcificó, ya se endureció y va a ser... imagínate una raíz tanto tiempo comprimida, o sea, como la recuperación va a ser un poquito más lenta. Ahí quisiera detenerme un poquito para ir cerrando esta conversación, doctora, y es el tema del postoperatorio, esa recuperación que es tan necesaria, sobre todo para los caballeros que a veces tienden a tener un poquito más de resistencia por el tema de la cirugía, porque bueno, los desincorpora de lo que es su agenda, esa actividad que de repente realizan habitualmente, pero ¿qué tan necesario es ese cuidado postoperatorio? Claro, particularmente en nosotros, en nuestro equipo, somos bastante incisivos en la recuperación,
porque normalmente el paciente, una vez se opera, el paciente se le coloca su analgesia, se retiran sus puntos y ese es el paciente que tiene que empezar rehabilitación ya. Mientras más rápido hagas la rehabilitación y que sea una rehabilitación de buena calidad, el paciente se recupera satisfactoriamente. Tenemos una última inquietud y con esto vamos cerrando. Gracias a ustedes por estar activos y haciendo parte de este espacio con mucha actitud saludable, porque siempre es bien interesante lo que ustedes nos consultan. ¿La hernia discal puede representar un riesgo para perder la movilidad de las piernas? Esto lo pregunta la señora Omaira Yepes desde San Juan de los Morros. Sí, efectivamente, así como de una hernia puede contribuir a eso, también puede contribuir a que haya una pérdida o disminución de la fuerza, incluso a nivel cervical, o sea, de miembros superiores e inferiores, sobre todo cuando son a nivel cervical. Bueno, muchísimas. Claro, que recordemos que tenemos la médula allí, eso es lo que las personas no entienden, la importancia de que la conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo es la médula. Si no cuidas tu columna, estás poniendo en riesgo tu médula allí. Y tu movilidad, tu libertad, tu facilidad para hacer cualquier cosa. Doctora, gracias por acompañarnos, de verdad. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, pero cordialmente invitada para que nos acompañe en futuras entrevistas y, por supuesto, con gusto, orientar a toda nuestra audiencia. Bueno, la señora Omaira, no sé si está en San Juan, la parroquia San Juan acá en Caracas o San Juan de los Morros, pero sea como sea, señora Omaira, esperemos que allí esté, bueno, dada esa claridad a su inquietud. Nosotros vamos a avanzar y vamos a hacerlo con ese punto positivo y nos vamos al estado Carabobo, porque a través del 0800 Bigote se ha dado respuesta a diversas solicitudes, así que vamos a compartir con ustedes esta información. Más de 300.000 carabobeños fueron atendidos por el 0800 Bigote durante el mes de septiembre. Y es que con el objetivo de brindar un servicio de calidad a la población en materia de salud, más de 30.000 carabobeños, allí corrijo, carabobeños y carabobeñas fueron atendidos por el programa 0800 Bigotes en sus diferentes especialidades durante este mes. Allí, bueno, se destacó que el servicio de salud móvil totalmente gratuito a través del 0800 Bigote realizó un total de 30.075 atenciones durante el mes de septiembre en todas las especialidades como medicina general, pediatría, ginecología, estudios de medicina interna, además de 129 evaluaciones de cardiología, y se benefició un total de 66 carabobeños en la unidad de odontología. Esto lo manifestó la directora de Asistencia Médica Comunitaria de esa institución, la doctora María de los Ángeles Mesa. Asimismo, destacó que un total de 3.039 mujeres han sido atendidas con la unidad médica para la mujer en lo que va de este año. Además, explicó que seguirán desplegados durante todo el mes de octubre con la Ruta Rosa en las diferentes municipalidades. Bueno, nos encanta compartir con ustedes siempre las notas positivas y sobre todo que van en procura de atender a la población con más necesidad. Nosotros vamos a cerrar el programa y como siempre lo hacemos con un mensaje positivo. Dice lo siguiente: no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para poder ser grande. Esto, por supuesto, viene de Zig Ziglar. Así despedimos nosotros esta presente entrega de Actitud Saludable. Ustedes gracias por acompañarnos y por estar activos, sobre todo en nuestra mensajería 0412-137-8924. Feliz día para toda Venezuela. Les esperamos el jueves nuevamente a las 10 en punto para seguir interactuando. Recuerden que somos esa combinación perfecta. Feliz día, Venezuela. Actitud Saludable fue presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur.